Listo, ya estamos en Facebook Live. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse, los que están conectados. Gracias por nuevamente estar con nosotros en este seminario que llevamos, pues ya vamos hacia los 2 años de estar proyectando. Y como saben bien, pues tenemos la participación de personas que están en otros países, por lo tanto, pues es un compartir internacional, y qué bueno que todos aquellos que participan pues también tengan preguntas, ya saben, las pueden escribir, y la doctora Alejandra leerá las preguntas para que nuestra invitada de hoy las pueda responder. Bueno, pero ¿quién es nuestra invitada de hoy? Presento a la doctora Marcela Margarita Morales Mulia. Y ella pues es investigadora. Realmente la mayor parte de su trabajo lo realiza en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es uno de los hospitales emblemáticos de nuestro país, de la Ciudad de México. Es un gran hospital de concentración y es un hospital que tiene varias partes como hospital que se complementan entre sí, y tiene una parte asistencial, tiene una parte de investigación, tiene una parte sociológica, lo cual pues nos hace tener en mente, ¿verdad?, que los trastornos psiquiátricos pues debemos de conocerle sus neurociencias, debemos conocerle los aspectos sociales que lo propician y los mantienen, y debemos conocer pues la manera de atenderlos. Esto es un hospital, por lo tanto, muy bonito, digamos, en el sentido académico, y muy completo en ese sentido. Bueno, la doctora pertenece a este hospital, tiene un grado, ahí pues ponen grados del el nivel de investigador que se es, y ella tiene un grado alto. Se ha dedicado al estudio de las bases moleculares de las adicciones, y casi, bueno, en realidad acabo de decir el nombre de su laboratorio, ¿verdad? Bases moleculares de las adicciones. Ella es de formación bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ha hecho también una maestría en investigación biomédica básica, también aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo hizo en el Instituto de Fisiología Celular, un instituto muy emblemático de nuestra universidad. Y también en ese instituto hizo el doctorado en Ciencias Biomédicas, y esa es su formación, digamos, formal, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente dentro de sus obligaciones que ella se impone y le gusta cumplir, pues es la docencia, la impartición del conocimiento, es una educadora también, ¿verdad? Entonces ella es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y también da algunas clases optativas, tanto en licenciatura como en posgrados, y todo enfocado en los trastornos psiquiátricos y en el uso de sustancias también, ¿verdad? Ella es tutora de muchos estudiantes que quieren obtener sus grados a nivel licenciatura, a nivel maestría, doctorado, y participa en ello. Y además participa en algunas otras, digamos, comisiones que se llevan a cabo en el país, como es ser evaluadora en el antiguo CONACYT, y ahora es CONAHCYT, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero bueno, el CONAHCYT. Ella es también miembro de esta distinción nacional que tenemos, que son los investigadores nacionales. Obviamente pertenece a este grupo selecto, y pues nos da mucho gusto que así sea. Participa como revisor en diversas revistas, ¿verdad? Y obviamente tiene
diversas publicaciones y ha participado en simposios, en dar conferencias y afortunadamente pues he contado con la oportunidad de escucharla algunas veces. Pues Marcela, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros sé que lo haces con mucho gusto y quiero nuevamente decir a todos los que están conectados que la doctora Marcela Morales, ella está abierta a que interrumpan en todo momento, le pregunten algo que a lo mejor no queda muy claro o que quieran comentar algo como para ampliar un poquito la visión, pueden escribirlo en el chat de la conexión. Y aquellos que tengan otro tipo de acceso a nuestro seminario, pues también pueden participar, interrumpir e intervenir. Marcela, muchísimas gracias. Te cedo el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y también a la doctora Alejandra. ¿Parto ya la pantalla? Sí, por favor. ¿Sí se ve? Vamos a ver que ponerle Ya se ve. de presentación. Perdón, ya me fui a la cocina. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, Marcela. Bueno, Adelante. buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí para hablarles sobre el trabajo que hacemos en el laboratorio, que principalmente está enfocado a los procesos que pueden llevar a la adicción al consumo de alcohol, ¿no? Y entre los péptidos que analizamos en este momento, pues están las orexinas, también conocidas como hipocretinas, en donde nosotros proponemos que estos péptidos pues pueden ser un tipo, jugar como un tipo de disparador para que se puedan llevar a cabo el desarrollo de los procesos adictivos y principalmente al alcohol, ¿no? Entonces es por eso el título. Y bueno, la primera parte les voy a dividir en 3 partes la presentación. Hablaremos de las generalidades de las orexinas o hipocretinas. En la parte 2 hablaremos del efecto de las orexinas sobre los niveles basales de ansiedad, el efecto de la inhibición del receptor 1 de orexinas sobre la ansiólisis, que significa bajos niveles de ansiedad inducidos por la administración aguda de etanol. También veremos aquí el efecto de la orexina A, cómo altera tanto la densidad como la expresión de receptores de dopamina tipo 2 en el núcleos accumbens. Y la tercera parte está principalmente, es una parte que la verdad llevamos todavía la mayoría son experimentos preliminares, en donde estamos viendo el efecto de las orexinas sobre las alteraciones inducidas por alcohol en el neuroblastoma humano, ¿no? Que es una línea celular que uno puede diferenciar hacia neuronas dopaminérgicas principalmente, ¿no? En donde veremos el efecto en proliferación, neuroplasticidad y producción de radicales libres. Bueno, la primera parte es sobre las generalidades. Y bueno, aquí pasó un dato muy curioso en relación a las orexinas, porque en 1998, 2 grupos casi simultáneamente en diferentes partes del mundo descubrieron a estos neuropéptidos. Uno fue el doctor Sakurai, el cual les dio el nombre de orexinas porque se dio cuenta que cuando se administraban de manera intracerebroventricular, y las orexinas se identificó a 2, la orexina A y la orexina B. Y bueno, cuando se las administraron de manera intracerebroventricular, vieron que estas incrementaban el consumo de alimento en un efecto dosis-respuesta, ¿no? Mientras mayor la concentración, mayor el consumo de alimento, y que era significativo desde 1 hora después de la administración hasta 4 que dura el experimento, ¿no? Y ambas orexinas tienen este efecto. Por otra parte, también vieron que las orexinas pues se unen a 2 receptores, que es el receptor 1 de orexinas y 2 de orexinas, y
el siguiente paso fue tratar de identificar en qué regiones del cerebro se encontraban estos péptidos. Y bueno, pero primero lo que hicieron fue identificar el precursor. Los péptidos se derivan de un precursor, que es una molécula muy grande, la cual por medio de un procesamiento enzimático, pues da origen a diferentes péptidos, ¿no? Y en este caso, pues a la orexina A y a la orexina B. Y se dio cuenta que este precursor, analizando los niveles del RNA mensajero, solo se expresaba en el cerebro, y también el receptor 1 y el receptor 2. Y no hay ninguna otra región a nivel periférico. Y bueno, entonces ya sabiendo que el precursor se encontraba en el cerebro, pues el siguiente paso fue hacer una hibridación in situ con la sonda, que aquí les muestro este recuadro, que ya se conocieron, bueno, obtuvieron la secuencia de aminoácidos de la orexina A, la cual es idéntica en humanos, ratones y ratas, ¿no? Y en otras especies. Y la orexina B, pues cambia muy poco, que son los aminoácidos en color. Y bueno, estos, el precursor de estos péptidos, por medio de un experimento que se llama de hibridación in situ, en donde uno lo que hace es marcar una sonda específica del precursor con azufre, ya no me acuerdo, azufre 32 creo que es, azufre 32, y estos puntitos negros nos indican que el precursor de estas orexinas se encuentran en el hipotálamo lateral, que se encuentra aquí, y en la parte dorsomedial del hipotálamo. Y no hay ninguna otra región del cerebro. Y bueno, el siguiente grupo que las descubrió le dio el nombre de hipocretinas, hipocretina 1 y hipocretina 2, y le dio este nombre por su similitud con la secuencia de la secretina, ¿no? De la hormona secretina. Estos asteriscos señalan solamente los cambios que hay con respecto a la hipocretina 2 y la secretina. Bueno, él también vieron en qué tejidos en ratas adultas se encontraba el precursor de las orexinas, de las hipocretinas en este caso, y también se dieron cuenta que solamente era en el cerebro y tampoco en ninguna otra tejido. Y algo que también hicieron ellos fue tratar de ver en qué momento del desarrollo esto me parece que fue en ratón, no fue en rata, se empezaba a distinguir esta expresión de la hipocretina. Y según en el texto, menciona que desde el día embriónico 18 se empieza a ver una pequeña banda, que aquí por desgracia no se nota mucho, pero que esta expresión aumenta de manera considerable a partir del día postnatal 15. Y bueno, ellos también lo que hicieron fue inyectar más bien tratar a las células en cultivo, neuronas del hipotálamo, porque recuerden que son los únicos lugares donde se expresan estas neuronas, inyectar a la orexina B y ver cómo esta inducía eventos posinápticos, ¿no? Incrementando la frecuencia de estos, que los conocemos como potenciales de acción excitadores, ¿no? Y en cambio, cuando se administraba la orexina B, pero en células inmaduras, pues no se obtenía una respuesta. Y bueno, el sistema de orexinas o hipocretinas y sus receptores, como les comenté, estos péptidos vienen de una molécula precursora muy grande que a la hora de llevar a cabo el procesamiento enzimático, pues da origen a una copia de orexina A y una de orexina B. La orexina A se une con la misma afinidad a los dos receptores, el receptor 1 y el receptor 2, y la orexina B se une preferencialmente al receptor 2. Y bueno, ¿qué es lo que ¿cómo es que lleva a cabo esta acción excitadora a las orexinas? Pues porque estas orexinas, al activar sus receptores, que son receptores acoplados a proteínas G, es decir, están formados por 7 dominios transmembranales que cruzan la membrana plasmática, activan vías de señalización en donde hay un incremento muy importante de calcio intracelular, el cual activa canales catiónicos y también inhibe canales de potasio, ¿no? Entonces,
en términos generales, digamos que esta es la vía por la cual las orexinas llevan a cabo sus acciones excitadoras. Y bueno, ya de manera un poco más específica, los receptores de orexinas, los dos, el 1 y el 2, se acoplan a diferentes proteínas G. GQ, que mediante la activación de esta proteína G, pues activa a la fosfolipasa C, a la fosfolipasa A y fosfolipasa D, y se desarrolla toda la cascada de señalización. Que la proteína GS y GI pues están acopladas principalmente a todo el sistema de producción de AMP cíclico, en donde GS, que es estimulatoria, incrementa los niveles y GI los inhibe. Y bueno, la activación de todas estas vías de señalización pues llevan a eventos de proliferación, diferenciación y desarrollo. De proliferación, diferenciación, desarrollo, inflamación, apoptosis. Además, aquí se me movió un poquito la diapositiva. Pero estas flechas son de cada una de estas sinasas que son activadas en esta vía de señalización, ¿no? Entonces, las orexinas, como ya desde aquí pueden ver, que tienen efectos a nivel de transcripción de genes, porque son capaces de modular todos estos eventos. Y bueno, aquí está el circuito de orexinas, tanto a nivel de todo el cerebro, como solo en el hipotálamo. En este esquema les muestro las eferentes. Este de aquí es el hipotálamo lateral. Las eferentes son todas las proyecciones que van a las diferentes áreas cerebrales. Y como pueden ver, pues las neuronas que sintetizan orexinas en el hipotálamo lateral, pues mandan sus proyecciones casi a todas las regiones. Y aquí en este otro están las aferentes, es decir, todas las proyecciones que les llegan al hipotálamo lateral, a estas neuronas, de diferentes partes del cerebro. Y bueno, y en todas estas partes, pues se encuentran sus receptores. Ahora bien, el circuito local de las neuronas orexinérgicas, pues nos indica que las orexinas son capaces de modularse entre sí dentro del hipotálamo, y las cuales también coliberan glutamato. Ahí también son reguladas por neuronas glutamatérgicas, por neuronas GABAérgicas, por neuronas GABAérgicas, pero que también contienen al neuropéptido Y, por la leptina de manera indirecta a través de interneuronas GABAérgicas. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos del sistema de orexinas, no solamente es decir, activan tal área del cerebro u otra, sino que también hay una modulación interna. Y bueno, las orexinas tienen diversas funciones, los cuales los hace un péptido, la verdad que a mí me gustó muchísimo, porque participa a nivel del sistema nervioso periférico, regulando la presión sanguínea, la reproducción, diferentes acciones del corazón, las secreciones de hormonas, lipólisis, movilidad intestinal. Y a nivel del sistema nervioso central, pues su principal papel, y como fue también descubierta con el doctor Delesea, es mantener el estado de alerta, ¿no? Y por lo tanto regular el ciclo sueño-vigilia. También regulan el consumo de comida, como ya vimos, y la homeostasis de energía. En algunas condiciones también son capaces de regular los niveles de estrés, participan en modular la búsqueda de recompensa a reforzadores naturales, como son la comida, el sexo, y también en la motivación, ¿no? Para justo tener esta respuesta de búsqueda de la recompensa. Pero que en situaciones de disfunción del sistema de orexinas, se ha visto que el estrés juega un papel crucial, porque condiciones, cuando existe una condición previa de estrés, pues se ha visto que está muy relacionada a un incremento en la motivación y a la búsqueda de recompensa, pero como resultado del consumo de drogas. Entonces, digamos que a nivel de regulación de funciones fisiológicas y patológicas, pues hay una línea muy delgada, ¿no? Depende mucho de las condiciones previas a la activación del sistema de orexinas. Y bueno, otra de las patologías que se dan cuando hay una desregulación de este sistema,
pues está la narcolepsia, neuroinflamación, enfermedades neurodegenerativas, síndrome metabólico, y a nivel periférico, pues también participan en la inflamación, cáncer y regulación al dolor. Ahora bien, el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, que yo me imagino que ya lo conocen muchos de ustedes, pues principalmente está formado por neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, que es esta de aquí, en donde estas neuronas dopaminérgicas mandan sus prolongaciones a la corteza prefrontal y al núcleo accumbens. Cuando hay un consumo de alimentos, en este caso pues es el alcohol, se ha visto que se libera, se estimula, incrementa la frecuencia de disparo de las neuronas dopaminérgicas, lo que provoca un incremento en la liberación de dopamina que se puede observar aquí, la cual nos da la sensación esa de placer y de alegría, ¿no? Cuando va uno a la fiesta y se toma su primera copita. Entonces eso se llama reforzadores positivos, porque te da esta sensación positiva, ¿no? Estas emociones positivas. Y bueno, el núcleo accumbens es una región que se considera una interfase entre la motivación y la acción motora, que participa de modo decisivo en la ingesta, la recompensa y respuesta al estrés. Por su parte, la corteza prefrontal está implicada en la toma de decisiones y en el autocontrol. Entonces, como si yo quisiera que no perdieran de vista estas funciones, principalmente la del núcleo accumbens, que es la región en donde más nos hemos enfocado. Y bueno, cuando el consumo de drogas principalmente se debe a muchos factores, ¿no? Que forman parte de factores biológicos, genéticos o factores ambientales. Que entre los factores biológicos y genéticos, pues hay marcadores genéticos, enfermedades psiquiátricas, también tiene que ver con la edad, el sexo. Y entre factores ambientales, pues está si hay una familia disfuncional, un abuso físico, psicológico. Ahora sí que las amistades influyen mucho y el círculo social, ¿no? En donde uno se desarrolla. Y hay un mal desempeño académico también. Todos estos factores pueden llevarte al consumo inicial de sustancias de abuso. Y bueno, cuando uno inicia este consumo, principalmente en la adolescencia, que es un periodo crítico en el cual hay maduración cognitiva, emocional y social, en donde hay una reestructuración sináptica y refinamiento de circuitos neuronales, pues inducen cambios que son conocidos como neuroplasticidad, ¿no? En los cuales hay cambios en la expresión de genes, alteraciones bioquímicas, cambios morfológicos y estructurales que llevan a adaptaciones que te dirigen a la adicción, ¿no? El cual se conoce como un aprendizaje aberrante, de pérdida de control, porque recuerden que la corteza prefrontal nos ayuda mucho al autocontrol y a la toma de decisiones, y en esta etapa de la adolescencia, pues la corteza prefrontal aún no termina de madurar. Entonces hay una pérdida de control, compulsividad y alteraciones del ánimo, características de la adicción, y bueno, también pueden desarrollarse otras enfermedades psiquiátricas. Cuando se descubrieron las orexinas, al poco tiempo empezaron a hacerse pues muchos estudios para tratar de encontrarle su relación con el consumo de drogas de abuso. Y pues para poder empezar en ese campo, lo primero que se hizo fue estudiar qué pasa con las orexinas y la dopamina, ¿no? Que como ya vimos, la dopamina es la que nos da esas sensaciones placenteras. Y bueno, de manera intracerebroventricular vieron que la orexina A, pero no la orexina B, es capaz de inducir estereotipias, que en este caso, no distingo bien, pero creo que es el incremento en el aseo de los roedores. Entonces, a diferentes dosis, pues hay un aumento siempre de esta actividad, ¿no? Que en la investigación básica, pues esto nos está hablando de un incremento en la actividad motora. Y cuando se administraban haloperidol o sulpiride, que son antagonistas de receptores de dopamina tipo 2, pues se veía que estos efectos se bloqueaban. Y lo mismo ocurría cuando se utilizaba un antagonista de receptor 1.
de dopamina, ¿no? Entonces ya empezaron a ver que sí existe una relación entre orexinas y dopamina. También en neuronas en cultivo, neuronas dopaminérgicas, cuando agregaban la orexina A y la orexina B al medio de cultivo, vieron que ambas inducían una despolarización, ¿no? Que estén aquí, que son el incremento en la frecuencia de disparos, es el control, y en presencia de la orexina A ven que hay un mayor aumento y de la orexina B. Y que estos efectos eran reversibles, ¿no? Y una vez que se hacía el lavado del medio, pues se volvían las condiciones basales. Y trataron de seguir qué pasa ahora con la liberación de dopamina y las orexinas. Pues varios grupos en ese momento también ya empezaron a publicar efectivamente que cuando uno inyectaba las orexinas, había un incremento de dopamina en condiciones basales, que está representado aquí con la barra azul y la roja es el control. Y que este pico, bueno, se grafica el pico de liberación, y que este pico máximo de liberación, cuando uno bloqueaba el receptor 1 con este antagonista, que es el que también usamos nosotros, el SB334867, que es específico del receptor 1, pues esta liberación basal disminuía. Y bueno, todo lo que les he dicho es en condiciones basales, ¿no? Cuando se administran las orexinas como un pretratamiento a una droga de abuso, pues hay un efecto muy importante. Primero, aquí en estas se grafica la liberación de dopamina, y esta es una administración aguda de anfetamina que está en los círculos blancos, y se ve que hay una liberación, ¿no? La que todo el mundo conocemos, el efecto de la anfetamina aguda, incremento de dopamina. Pero cuando existe este pretratamiento que les digo con orexina, pues se ve que este incremento de dopamina es mucho mayor, ¿no? Hay una potenciación de la liberación de dopamina, la cual está graficada, no, perdón, aquí abajo. Lo que nos indica es que cuando uno inhibe otra vez el receptor 1 de orexinas 1 con este antagonista SB, pues este incremento inducido por la anfetamina disminuye. Entonces, estos fueron unos resultados. Y esto pasa con casi todas las drogas, ¿eh? El efecto potenciador de la orexina en relación a la liberación de dopamina pasa casi con todas las drogas de abuso. Y esto pues ya dio pie a empezar a hacer muchos estudios en relación a las orexinas y el consumo de drogas. Y la verdad, la mayoría de los estudios a nivel básico, pues se han enfocado a lo que es en procesos de adicción. Pero yo, como les comentaba en el inicio, nuestro interés es principalmente ver si las orexinas de alguna manera, en las personas que tienen alguna alteración, pero ya per se, puede ser un tipo indicador, pues, de una vulnerabilidad al consumo de alcohol, ¿no? Y de otras sustancias, claro. Y bueno, en humanos se ha visto que las orexinas, en humanos se ha visto que el consumo de alcohol incrementa en respuesta al estrés. Este estudio es un estudio muy bonito, en donde lo que hacen es ponerles a los jóvenes, porque son jóvenes, una pulsera que les registra el consumo de alcohol y la presión sanguínea para ver los niveles. Y claro, aparte les hacen contestar unos cuestionarios. Y estos jóvenes se los dejan por un tiempo, creo que eso es 1 mes o 3 meses, en donde llevan este tipo de registros, ¿no? Entonces se están reuniendo fines de semana a tomar sus copitas con sus amigos y tal. Entonces, sí se ha visto que está muy relacionado. Estos son sujetos que presentan bajos niveles de ansiedad, y el consumo de alcohol, pues digamos que es muy similar. Pero cuando los sujetos sufren de niveles altos de ansiedad, el consumo de alcohol incrementa. Entonces, también esto es algo, pues, muy interesante, porque, pues, o sea, no sale de la lógica, ¿no? De que muchas gentes, pues, consumen alcohol con el simple objetivo de revertir este efecto y sentirse más relajado en la reunión. Y bueno, entonces en humanos, ha sido muy poco, la verdad, los estudios que se han hecho midiendo los niveles de orexina en personas que consumen alcohol.
Y pues como en todo salen datos muy variables. Y lo que se ha postulado es que existe una concentración óptima de orexinas en la que te mantiene, donde se mantiene la regulación de la recompensa normal, pero cuando hay niveles excesivos de orexina, pues puede haber niveles altos de estrés y de ansiedad. Y cuando hay niveles bajos, pues más que nada puede llevarte a la depresión. Entonces las orexinas modulan el estado emocional. Y bueno, también se ha visto esto sí ya se estudia todavía mucho más a fondo, en animales, cómo el estrés agudo afecta el sistema de orexinas. La mayoría de estos paradigmas conductuales, que es la restricción por movimiento, exposición al frío, el nado forzado, la mayoría de todos estos lo que inducen es un incremento en el precursor de las orexinas en el hipotálamo. Y un incremento en la inmunoreactividad de CFOS, que es un indicador de actividad neuronal en células que producen las orexinas. Y bueno, y que estos efectos se ven bloqueados con los antagonistas de los receptores 1 y antagonistas de los receptores 2. También, y bueno, y esta disminución en los niveles de ansiedad, se ha visto que los antagonistas de los receptores de orexina, pues también son capaces de reducir los niveles de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. Y bueno, todos estos datos en su conjunto lo que nos quieren decir es que las orexinas, pues sí participan, o por lo menos se activan en situaciones de estrés. Y bueno, en la parte 2 veremos ya algunos resultados del laboratorio. Estos sí ya están publicados, que es el efecto de la orexina A sobre los niveles basales de ansiedad, el efecto de la inhibición de receptor 1 sobre la ansiólisis bajo niveles de ansiedad, que induce la administración aguda de etanol, y el evaluar si la orexina A altera la densidad y expresión de los receptores de dopamina tipo 2 en el núcleo accumbens. Y bueno, para nosotros poder medir el efecto de la orexina A sobre los niveles basales de ansiedad, lo que hicimos fue utilizar un paradigma que ya antes lo había utilizado el doctor Lee y su grupo, en donde se realizaban simultáneamente una prueba conductual y un registro electroencefalográfico, en donde en humanos normalmente la onda teta, aquí graficada como poder teta, en su nivel más bajo, es un indicador, cuando incrementa es un indicador de ansiedad, ¿no? Y la onda delta, pues principalmente lo que nos va a decir es que uno se mantiene alerta y despierto cuando esta onda está aumentada. Entonces, cuando uno hace estos análisis simultáneamente, tanto por un lado se mide la ansiedad que se utiliza para este caso, una prueba que se llama laberinto elevado en cruz, que ahorita se los explico en la siguiente diapositiva, que lo que nos va a decir es que mientras menos tiempo permanezcan en un brazo abierto, pues están más estresados, ¿no? Entonces, en este caso, aquí que no hay ningún antagonista de estos receptores, la colecistoquinina disminuye el tiempo de permanencia, indicando que hay mucha ansiedad. Y esto pasa también en este otro grupo de animales. Y esto se correlaciona con un incremento en el poder delta y poder teta. Entonces, basándonos en ese paradigma, nosotros lo que hicimos fue, pues, utilizar ratas Wistar, en donde se sometieron a una cirugía, en donde además de colocarles una cánula intracerebroventricular, también se le aplicaron los electrodos para los registros electroencefalográficos en la corteza. Después de un periodo de recuperación, se llevó a cabo un registro basal. 30 minutos después se aplicó la orexina y
También 15 minutos después inyectamos en algunos animales el sulpiride, pues pensando bien en la relación que existe entre orexinas y dopamina. Después de esta administración de sulpiride, pasaron 15 minutos y las ratas se sometieron a la prueba del laberinto elevado en cruz por 5 minutos. Esta prueba es esta de aquí, en donde, como su nombre lo dice, es una cruz que se encuentra elevada del piso en unos 50 centímetros y que está formada por 2 brazos cerrados y 2 abiertos. Entonces, mientras mayor tiempo permanezcan los animales en los brazos cerrados, pues están más ansiosos. Y mientras menos ansiedad, más tiempo de permanencia en los brazos abiertos. Y bueno, nosotros vimos que cuando inyectabas a la orexina solita, pues no hay ningún incremento en el tiempo de permanencia en los brazos abiertos con respecto al control. Y el sulpiride se ve aquí, aunque tampoco salió significativo, pero simplemente es porque creo que solamente una rata, si me recuerdo, entró a los brazos abiertos. Y bueno, cuando se pone junto la orexina y el sulpiride, tampoco se ve ningún efecto significativo. Y esto está asociado con pues, mayor permanencia en los brazos cerrados. En relación al electroencefalograma, lo que vimos es que las orexinas reducen esta onda delta, lo cual nos está diciendo que las orexinas simplemente se mantienen despiertas y alerta, ¿no? Y que el mismo efecto predomina cuando se pone orexina y sulpiride. Y con la onda teta, que es la que más nos va a hablar sobre la ansiedad, pues no se ve ningún efecto cuando se inyecta la orexina. En las otras frecuencias, pues no se ve ningún cambio. Y por lo mismo nosotros concluimos que la orexina en condiciones basales, cuando medimos la ansiedad utilizando 2 paradigmas conductuales de manera simultánea, pues los animales solo se mantienen despiertos y alertas y no incrementan sus niveles de ansiedad. Ahora bien, el siguiente paso fue ver si al inhibir el receptor 1 de orexinas, este podía revertir el efecto ansiolítico del etanol. Nosotros ya en un trabajo previo habíamos caracterizado este efecto también utilizando esta prueba del laberinto elevado en cruz y lo hicimos a diferentes tiempos, ¿no? Aquí solamente grafiqué 1 hora, 4 y 8 horas, pero lo hicimos desde los 30 minutos, 2 horas, 4, 6 y 8. Pero solamente a la hora después de la administración de una dosis de 2.5 gramos por kilogramo de peso, observamos este efecto. Entonces, basando en este tratamiento, pues lo que hicimos fue repetirlo para tratar de ver el efecto, qué pasaba cuando uno bloqueaba el receptor 1 de orexinas. Y bueno, aquí en el panel A, pues está la barra negra, que es la del etanol, y como pueden ver, se observa perfectamente el efecto ansiolítico. El antagonista SB per se, pues no tiene ningún efecto con relación al control, pero cuando se hace un pretratamiento con el antagonista y luego se da la dosis de etanol, pues se ve que este efecto, pues, se inhibe. Y bueno, este tiempo de permanencia de los brazos abiertos, pues, correlaciona con un menor tiempo en el caso del etanol en los brazos cerrados. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que una disrupción de la señalización del receptor 1 bloquea el efecto ansiolítico del alcohol. Y bueno, y entonces ahora decimos, ok, ahora queremos ver si este efecto ansiolítico del etanol está asociado con un incremento en el contenido de orexinas en el núcleo accumbens. Y lo que hicimos fue medir el contenido de la orexina A mediante la técnica de ELISA, que es un inmunoensayo, en el núcleo accumbens. Y como pueden ver, pues solamente observamos una tendencia a incrementar el contenido, cosa que nos llamó un poquito la atención porque ya en un grupo ya había reportado que esta misma dosis de alcohol de 2.5 gramos por kilogramo en el hipotálamo lateral, donde están las neuronas que sintetizan orexinas, pues sí había un incremento significativo en la inmunoreactividad de las orexinas.
¿no? Esto también evaluado con CEFOS. Pero no así en el área periférica, ¿no? Claro, estos experimentos se llevaron a cabo 2 horas después de la administración de alcohol. Entonces, a lo mejor, pues, simplemente es un efecto dosis dependiente de este aumento de orexinas inducido por etanol y que pues, nosotros no llegamos a entrar en esa ventana para ver este incremento de manera significativa. Y bueno, el SB, aunque no, también muestra esta tendencia a incrementar los niveles, aunque no fue significativo con respecto al control. Y el SB, junto con etanol, pues da significativo, ¿no? Ese es algo que, pues, de alguna manera nos está indicando que hay un incremento de orexinas que no sabemos con exactitud de dónde puede venir, o si se da aquí, pero ellos como no midieron 1 hora, pues no sabemos si este incremento de orexinas ya se dio desde antes, y al llegar las fibras de orexinas al núcleo accumbens, pues solo se quedaron aquí, ¿no? Porque no tienen un receptor en donde unirse. Pero les digo, ese es algo que falta que exploremos un poquito más, aunque ya se ha visto últimamente que cuando, y eso me parece que lo leí en un artículo de este año, en donde por medio de activación optogenética, sí se ve en las neuronas del hipotálamo, cuando las estimulas, sí se ve un incremento de orexinas en el núcleo accumbens, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pues refuerza un poco lo que pensamos que pasa, que simplemente pues no estuvimos en la ventana de tiempo. Y bueno, entonces el siguiente paso fue ver si ahora el etanol era capaz de modular la densidad de los receptores 1 de orexinas. Y pues sí, efectivamente el etanol incrementó la densidad de estos receptores, y cuando se da la inhibición del receptor más el etanol, pues también hay un incremento significativo, ¿no? Y este incremento, pues también, ya se había reportado que las orexinas en células de cáncer son capaces de modular la misma expresión de sus receptores. Entonces, algo puede ver aquí que esta acumulación de orexinas de alguna manera esté causando mayor cantidad de receptores, ¿no? Entonces, pero les digo, esto solamente estoy tratando de sugerir que esto pudiera estar ocurriendo. Entonces, lo que hicimos fue hacer una correlación negativa sobre la densidad de los receptores 1 de orexinas con el tiempo de permanencia en los brazos abiertos en este grupo SB más etanol, ¿no? Entonces, sí salió la correlación en donde lo que nos está diciendo es que cuando hay mientras más receptor, mientras mayor receptor hay menor ansiedad y viceversa, ¿no? Y bueno, para evaluar si la orexina altera la densidad y expresión de los receptores de dopamina tipo 2 en el núcleo accumbens, nos basamos en estudios realizados por la doctora Nora Volkov, en donde son imágenes del PET, que es de transmisión de positrones, ¿no? Creo que es tomografía por emisión de positrones. Exactamente, gracias. Y en esta imagen podemos ver un cerebro normal, que lo que se marca es el estriado. Lo que se utiliza es una antagonista de los receptores D2, que están marcados con fluorescencia, con radioactividad. Entonces aquí lo rojito nos indica mayor presencia, ¿no? Entonces aquí nos está indicando en condiciones basales la cantidad del receptor tipo 2 y cómo en sujetos que están en un proceso de desintoxicación de alcohol, este es en un tiempo temprano y en tiempo tardío, pues nunca se llega a recuperar esta densidad de receptores. Y por otro lado, también Nora Volkov, en colaboración con otros investigadores, vio que cuando había una sobreexpresión del receptor 2 en animales, se reducía el autoconsumo, ¿no? Es en esta parte de aquí. Y de ahí salió nuestra inquietud de tratar de ver qué pasa con los receptores D2 en presencia de orexina. Entonces también inyectamos la orexina de manera intracerebroventricular
Y lo que observamos es que hay un incremento en los receptores D2 de dopamina inducidos por la orexina A, pero no del receptor 1. Y bueno, el siguiente paso fue ver si este aumento se debía a un aumento en los niveles del RNA mensajero de este receptor. Y efectivamente también se incrementa la expresión de este. Luego, quisimos determinar si este aumento se daba principalmente en el coronal shell. Este coronal shell son las regiones de núcleos accumbens, en donde la región shell se ha visto más implicada en cuestiones de reforzamiento y adicción a drogas. Entonces, vimos que este incremento realmente sí se debía a un incremento en la densidad de receptor D2 en el shell de núcleos accumbens, ¿no? La inyección fue bilateral, aquí están las coordenadas. Entonces, estos resultados, pues la verdad fue un artículo muy chiquito, pero muy bonito, en donde pudimos demostrar que las orexinas no solamente modulan la transmisión de dopamina incrementando la liberación, porque también incrementan los metabolitos de la dopamina y su frecuencia de disparo, sino también son capaces de modular la expresión, por lo menos del receptor D2. Y bueno, aquí son las conclusiones, ¿no? Que ya vimos que la orexina en condiciones basales, pues no incrementa los niveles de ansiedad, que se requiere de la activación del receptor 1 de orexinas para que se exprese el efecto ansiolítico del etanol. El aumento de orexina A inducido por etanol en el núcleo accumbens, pues muy probablemente es un efecto dependiente del tiempo y de la concentración, ¿no? La administración aguda de etanol incrementa la densidad del receptor 1 de orexinas, que existe una correlación negativa entre la cantidad de receptor 1 y los niveles de ansiedad inducidos por etanol. Bueno, y los niveles de ansiedad de los niveles administrados con etanol. Y aquí lo que proponemos justo es eso, que una alteración en la vía de señalización de este receptor puede llevar a un incremento en el contenido de orexina A que pueda posteriormente promover el consumo excesivo de alcohol, que es lo que vimos en el grupo, en donde primero bloqueamos el receptor y luego se aplicó el etanol y se ve este incremento, ¿no? Entonces, algo nos está diciendo que cuando hay una falla en este nivel de señalización, pues hay mayores niveles de orexina. Y por otro lado, la inyección intracerebroventral y dentro del shell de núcleos accumbens de orexina A incrementa tanto la densidad como la expresión de los receptores D2. Y aquí lo que proponemos es que justo este aumento pues puede contribuir al efecto reforzador del alcohol, ¿no? Ahora la tercera parte es el efecto de las orexinas sobre las alteraciones inducidas por etanol en un neuroblastoma de humano, que es el LSHSY5Y, que es un modelo in vitro muy utilizado por su origen de células dopaminérgicas. Entonces, vamos a ver el efecto de las orexinas y del alcohol sobre la proliferación, neuroplasticidad y producción de radicales libres. Y bueno, también como les había comentado, estos son experimentos preliminares. Y bueno, aquí nada más para que conozcan a las celulitas en proliferación, en donde se ve aquí la división, el uso mitótico. Y aquí ya son en neuronas, en células diferenciadas con morfología neuronal. Ya se me quedó. Ay, perdón, ya surgieron los problemas técnicos. Ya me sacó. Déjenme volver a compartir. Sí, por favor, creo que se puede. Déjame ir a esta. Ya, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, todo bien. Sí. Bueno, entonces lo primero que hicimos pues fue tratar de encontrar la dosis a la cual el etanol pues empezar a ver ciertos cambios a nivel morfológico, pero pues tampoco sin matar a las
células. Entonces hicimos una curva dose-respuesta, en donde, como pueden observar aquí, en dosis mayores de 500 milimolar, pues ya se empieza a ver un efecto muy tóxico. La dosis en la que realizamos la mayoría de los experimentos es de 300 milimolar. En la panel de la izquierda, lo que les muestro son imágenes obtenidas de fluorescencia, en donde los puntitos azules son el indicador DAPI, que nos indica los núcleos de las células. Entonces, este tipo de mediciones para ver en qué momento el alcohol mataba las células, lo hicimos de manera indirecta, midiendo los núcleos de las células. Entonces, bueno, y aquí es muy claro en las imágenes ver cómo a partir de 500, pues sí hay una pérdida muy importante. Entonces, ahora, el siguiente punto fue analizar, bueno, antes de entrar a ver qué efecto había con la orexina y el etanol juntos, hicimos también una dosis curva respuesta de la orexina. Empezamos con concentraciones de 0.1 nanomolar a 100 nanomolar. En el panel de la izquierda es estas imágenes, pero en campo claro. Y aquí también se ven los núcleos, ¿no? Que son los que medimos para determinar que efectivamente las orexinas no inducen alteraciones en la variabilidad de las células. También utilizamos un indicador que no les muestro la gráfica, pero sí les podemos decir que estas dosis de orexinas no afectan la variabilidad. Y bueno, entonces quisimos ver qué pasa cuando uno inyecta orexina, les administra orexinas a los 100 nanomolar sobre el número de células contadas de esta manera. Y las orexinas incrementan el número de células, el etanol tiene una tendencia incremental y que esto ya ha estado reportado, que el etanol a dosis entre bajas y medianas, pero de manera aguda, si es capaz de inducir proliferación. Y bueno, aquí en presencia de la orexina y del etanol, pues vimos que aquí el que realmente apagó el efecto de la orexina fue el etanol, ¿no? Entonces, estos son experimentos preliminares en los que estamos trabajando y nos falta ver mediante qué mecanismo de señalización, porque todo esto se da a nivel de señalización celular, están involucrados. Ya se volvió a quedar. Ya. Claro. Y bueno, entonces, el siguiente punto que nos interesa es ver los efectos a nivel de neuroplasticidad, a nivel morfológico, ¿no? Entonces, ya también la doctora Nora en una revisión sacó este esquema que está muy bonito, en donde ya sabemos que el consumo de drogas pues, activa el sistema mesocórtico límbico, afectando a la transmisión glutamatérgica de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Y bueno, cuando se consume la droga, pues hay transcripción de genes, pasan minutos a días, en donde se ve una alteración en la transmisión, principalmente dopaminérgica, en donde hay una disminución en el aprendizaje. Después, en días o en meses, pues a nivel morfológico, se ve un cambio muy sustancial porque suele haber una disminución en la prolongación de las dendritas, en donde puede haber mucho más dendritas, pero estas son inmaduras, ¿no? Inducidas por las drogas. Acuérdense, esto ya son procesos adictivos. Y después en meses o en años, pues todas estas alteraciones ya establecen el aprendizaje para la conducta adictiva. Entonces, en este sentido, es por eso que nos interesa ver estos fenómenos de neuroplasticidad en esta línea celular, que, bueno, es una línea que ya está modificada, pues, neuroblastoma, cuyo morfología es parecida a la de un epitelio. En este panel está todos los que es el control administrado con el vehículo, el etanol, la orexina A y la orexina A más etanol. En azul están los núcleos de las neuronas,
en verde es la tubulina, en rojo la actina y el empalme, ¿no? Recuerden que la tubulina y la actina pues son componentes muy importantes del citoesqueleto que ayudan a la diferenciación, a todo lo que es la movilidad celular, ¿no? Y el desplazamiento. Entonces, como pueden ver, aquí son resultados preliminares que la verdad todavía no terminamos el análisis porque es muy complejo. Pero a nivel morfológico, pues sí pueden observar como el etanol, pues disminuye ¿cómo se llama? El tamaño más bien cambia la morfología por completo de las células y surgen mayor prolongaciones con la tubulina. En la actina también se ve una reorganización. Y bueno, y aquí se ve, les digo, en el empalme, ¿no? Con la orexina A, lo que pueden ver es que incrementan un poco más estos prolongaciones. Hay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre siempre. Es que todavía no estoy muy experta en este campo, pero déjenme, antes de que no les vaya yo a decir otro nombre que no es. Y son las filopodios y lamelas, que son las que van a ayudar a la célula a desplazarse, ¿no? Entonces, esto nos está indicando que las orexinas muy posiblemente puedan contribuir a estos procesos de migración. Y bueno, en presencia del etanol, pues se ve que este efecto es aditivo. Y otra de las cosas que estamos haciendo es ya en células diferenciadas con morfología de neuronas, pues estamos midiendo el largo de los procesos, como indica aquí esta flechita. Ya claro, lo hace el programa. Y en estas gráficas, en las negras están las administradas con vehículo, en roja las de la orexina A, el etanol y la orexina A más etanol. Entonces, cada una de las barritas nos está diciendo un largo de estas prolongaciones, ¿no? Que iba de 0 a 10, de 11 a 20, ¿no? En cada una de estas barritas. Y como pueden ver, pues al principio, pues hay muchas prolongaciones en el vehículo, las cuales también se observan con el etanol casi en los mismos tiempos, en las mismas, o sea, hay más cantidad de prolongaciones largas, tanto en el vehículo como en la orexina y el etanol, pero cuando en presencia del etanol y de la orexina, pues este efecto no solamente está no solamente se observan estos fragmentos, estas longitudes largas de dendritas, sino que además se ve que hay más dendritas, pero pues de menor longitud en el momento en estas condiciones, ¿no? Bueno, más bien hay más células, pero con menor longitud, lo cual nos podría de alguna manera estar hablando, bueno, perdón, hay más células, mayor longitud y menos células que presentan esta longitud. Y bueno, entonces, el siguiente paso fue tratar de ver el efecto de la orexina sobre la neurotoxicidad inducida por etanol en el neuroblastoma, en este mismo neuroblastoma. Y bueno, esto lo hicimos midiendo las especies reactivas de oxígeno mediante un indicador de fluorescencia, en donde mientras más fluorescencia, hay mayor muerte, ¿no? Entonces, a los 60 minutos, bueno, mayor producción de radicales libres. Y aquí en el grupo de etanol con 300 milimolar, pues podemos ver que hay una tendencia a incrementar los niveles de radicales libres. A los 75 minutos, este incremento pues es significativo. Aquí pueden ver las diferencias en las escalas. Y en presencia de la orexina A, pues no se da este incremento, ¿no? Entonces la orexina tiene un efecto neuroprotector en relación al nivel de radicales libres inducidos por etanol. Y bueno, las conclusiones de esta fase es que en la proliferación, el etanol disminuye el número de células en concentraciones mayores de 500 milimolar. La orexina A parece aumentar el número de células, contando los núcleos. El etanol
300 milimolar, bloquea el efecto de la orexina A sobre el número de la célula. Y en la diferenciación, pues que el neuroblastoma, bueno, aquí más que de diferenciación es en la neuroplasticidad. El neuroblastoma no diferenciado tiene características epiteliales con fibras de tensión que son de actina y morfología parecida a los fibroblastos. Y que en presencia de etanol se observan cambios morfológicos, hay extensiones de procesos dendríticos, hay remodelación de los microfilamentos de actina en los extremos de las dendritas, como lo que ocurre en el cono de crecimiento. Y la orexina A es capaz de promover también las extensiones de dendritas, lamelas y estructuras parecidas a los filipodios. Y también, pues, se observa que hay acumulación de actina en los extremos de estos procesos que muy posiblemente está relacionado con los conos de crecimiento. Y las células tratadas con orexina y etanol, pues muestran efectos aditivos sobre el citoesqueleto de actina, como es la extensión de neuritas, lamelas, filipodios, y algunas células adquieren un fenotipo piramidal. Es decir, hemos visto que la orexina de alguna manera está diferenciando a estas neuronas, ¿no? Acelerando la diferenciación de estas neuronas. Y también está en cuestión de la producción de radicales libres, pues hemos visto que la orexina A protege a las células de la neurotoxicidad inducida por el etanol. Y creo que eso es todo. Bueno, este es también es algo preliminar, que estamos tratando de hacer algo similar con una línea celular de glioma, que son las células C6, pero aquí, la verdad, ahora sí que apenitas lo estamos iniciando, ¿no? Entonces eso ya se los quedaría de ver, tanto el término del análisis anterior como de para la próxima ocasión que me invitan. Y creo que eso sí ya es todo, ya. Sí. Pues muchas gracias. Mira, aquí está el nombre de mi grupo de investigación, que es la doctora Sandra Morales Mulia, el técnico de laboratorio, que es José Manuel Pérez Luna, químico, que es Leonardo Ortiz, y los estudiantes, ¿no? De licenciatura y de posgrado, y colaboradores, el doctor Víctor Magdaleno, del Instituto de Psiquiatría, y también la doctora Carla Hernández, la doctora Alma Genis y el doctor Humberto Nicolini del INMEGEN. Y pues, muchas gracias. Gracias, doctora, súper interesante, muy bien. Vamos a ver si hay algún comentario o pregunta por medio del Face, o aquí de los presentes en el grupo. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, mientras vamos viendo, yo me voy a aprovechar y voy a preguntar si, es que hasta donde yo tengo entendido, hay proyecciones del hipotálamo lateral al área tegmental ventral de orexinérgicas, ¿verdad? Y que las neuronas dopaminérgicas de la VTA presentan receptores a orexinas. Pregunto si esto es cierto y si lo están estudiando, o ahorita más focalizados en el núcleo accumbens y no en la VTA. Sí, efectivamente, las orexinas mandan una gran cantidad de prolongaciones tanto al área tegmental ventral como al núcleo accumbens, principalmente. Y sí, realmente el estudio de las orexinas en cuestión de las adicciones empezó con el área tegmental ventral, en donde se ve que las orexinas incrementan el número de receptores NMDA, ¿no? La incorporación de los receptores NMDA a la membrana. Entonces, sí contribuyen de manera fundamental, porque el glutamato, al haber mayor actividad glutamatérgica, también hay mayor liberación de dopamina, ¿no? Entonces, pues son circuitos que se entrecruzan y efectivamente el área tegmental ventral es un área pues muy importante en ese campo, pero por alguna razón a mí me ha interesado un poquito más ver el núcleo accumbens, ¿no? Porque casi la mayoría se ha centrado en la VTA, en donde inyectan más directamente lo que son todos
neuropéptidos, tanto las orexinas como otros en relación a las adicciones, pero sabiendo que núcleos accumbens participa en los procesos tanto a nivel motor de ejecutivo, de llevar hacia la acción de un reforzador, pues es la parte en donde más me ha interesado, ¿no? Pero sí, el área tegmental ventral pues es central en la modulación que llevan ahí las orexinas, porque también a nivel de la BTA se ha visto cómo las orexinas son capaces de incrementar la liberación de cannabinoides a través de las neuronas interneuronas GABAérgicas que se encuentran en la BTA. Entonces, ¿no? Y pues hasta el momento también se ha visto que hay una relación muy estrecha entre la activación de orexinas y incremento de cannabinoides, que muy posiblemente ambos estén contribuyendo a todos los efectos reforzadores de las drogas de abuso, ¿no? Porque esto que les digo del alcohol, pues se repite con las otras drogas, ¿no? Y de manera a veces está más potente que la del alcohol. El alcohol, claro, primero es al que tengo acceso y en segunda, pues porque a nosotros se nos hace muy interesante, ya que el consumo de alcohol, pues es el que te abre la puerta a empezar a consumir otras drogas, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en el alcohol, todas las demás drogas también actúan sobre estos sistemas y las orexinas y los cannabinoides juegan un papel crucial en la BTA. Muchas gracias. No sé si haya más comentarios o preguntas que... Yo tengo un comentario, doctor. Por favor, adelante. Bueno, buenos días, doctora. Muchas gracias por su plática. Hola, Entendí de la plática que la administración aguda de alcohol incrementaba la densidad de los receptores tipo 1 de orexinas. Y a su vez estos receptores estaban asociados con los efectos ansiolíticos del alcohol. Me pregunto si han evaluado o si tiene alguna especulación de qué sucedería con la administración crónica de alcohol. Mira, la administración crónica del consumo de alcohol, casi así de manera general, es casi opuesta a lo que ves en los efectos agudos, ¿no? Entonces, más bien hay una baja regulación casi de todos los sistemas. Y a nivel de receptores de uno, la verdad no he visto yo información relacionada. Pero nosotros no hemos profundizado en lo crónico porque es donde se ha estudiado mucho, ¿no? Y como repito, a nosotros nuestro interés es tratar de ver si encontramos alguna alteración en el sistema de orexinas que de alguna manera nos está diciendo, tú eres vulnerable al alcohol, ¿no? A iniciar el consumo de alcohol, que si efectivamente eres vulnerable, pues te puede llevar a la adicción. Pero sí, te digo, la verdad no conozco un dato relacionado a los efectos crónicos en relación a la densidad de los receptores de orexina. Pero en otros parámetros sí se ha visto que son como efectos opuestos. Ok. Y mi siguiente pregunta es, cuando hizo los registros electroencefalográficos, ¿en qué horario llevó a cabo estos registros? Que eran como de 1 hora más o menos, ¿no? Sí, los hicimos en el día porque también estuvimos, justo porque las orexinas aparte regulan el estado de alerta, ciclo sueño-vigilia, ya un grupo anterior del grupo del doctor, que fueron trabajos del doctor Zapid de España, en donde él hace una caracterización muy bonita sobre todo lo que es la administración de orexinas en el ciclo normal de luz-oscuridad y en el ciclo invertido. Y pues vio que no había ningún efecto a nivel conductual, ¿no? El efecto de las orexinas. O sea, lo mismo que veías acá, en el ciclo que utilizamos nosotros, se reflejaba cuando invierte. Así es el ciclo invertido. Y fueron 1 o 2 trabajos en donde de verdad profundizó mucho en muchos otros parámetros que no recuerdo con precisión. Y de ahí fue que decidimos realizarlo en el ciclo normal, ¿no? Y se hicieron en un horario de 8 de la mañana a que habrá sido como a las 12, ¿no? Y porque sí fueron muchísimos animales. Entonces sí eran, fue durante ese tiempo, ¿no? Y en ciclo normal. Muchas gracias, doctora. De nada.
Y un poquito para complementar esa pregunta, doctora, ¿y en qué región del cerebro pusieron los electrodos? En la corteza. Sí, pero ¿cuál? En la ¿Anterior? corteza, aquí, ¿Parietal? parietal, sí. Ok, Ahí fue donde se pusieron los los electrodos. electrodos. Y sí, Muy bien. realmente a las ratas les costó mucho trabajo realizar la prueba simultánea en presencia del alcohol, porque de por sí iban muy relajaditas. Ya. Porque estos son datos que no les mostré, pero no se los mostré porque hubo un problema después ya en el análisis de los datos con los animales que se les administró alcohol, no aguantaron el peso entre el efecto del alcohol y el peso del electrodo, casi no caminaban en el laberinto. Y por eso fue que, pues por desgracia, no pudimos incorporar esos datos, ¿no? Claro. Ujú. Pero a nivel de registros electroencefalográficos, sí vimos que que las orexinas, pues seguían manteniendo alertas a los animales a pesar de que los ratas administradas con etanol, pues ya empezaban a dormirse. Bueno, no sé, Alejandra, ¿hay algún comentario o algo de mientras yo sigo preguntando? Y de Facebook no hay ahorita alguna pregunta. Ok. Eh, que, como, Hola, a ver, por favor, Rodolfo. hola, buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación. Hola, buen día. Tengo un par de preguntas. En uno de los esquemas nos muestra que las neuronas que sintetizan norexina en el hipotálamo lateral proyectan hacia el núcleo cama de la estría terminal, el cual se sabe que es un núcleo crítico en la regulación de la conducta tipo ansiedad. ¿Usted ha evaluado o sabe cuál es el efecto tras la activación de estas proyecciones y la liberación de orexina en el núcleo cama? Pues creo que cuando hablamos de estrés y orexinas, sí es algo que no está completamente muy bien identificado. ¿Qué tanto participan, no? ¿Qué tanto modulan el estrés? Lo que sí se ha visto es que en condiciones donde antes se le da a los animales un estresor, se les conoce, ¿no? Ya sea un nado forzado, restricción de movimiento, ya desde ahí se activan las neuronas que sintetizan orexina, pero, y ya cuando ves los mides en el laberinto elevado en cruz, pues sí ves que hay un efecto muy importante de las orexinas. Sí puedes bloquear el efecto de la ansiedad preexistente, ¿no? Pero no antes. Antes, en los modelos animales, casi no se ha visto. Solamente, te digo, cuando hay una alteración previa de estrés, cuando se somete a una prueba de ansiedad y se inhibe el efecto de las orexinas, sí se ve que hay una inhibición, ¿no? O que las orexinas incrementan esto. Ahora, los niveles de orexina en los animales, en estas áreas, creo que no se ha medido, ¿eh? Solo los experimentos son más que nada farmacológicos, de bloquear sus receptores, ¿no? Y ver la conducta. Ok, gracias. Y otra pregunta más. En los resultados, tanto in vivo como en los cultivos de neuroblastoma, pues se trata de, o por lo que veo en los resultados, ponerle peso a la modificación de la expresión del receptor D2, por ejemplo, o si los procesos celulares a la neurona. Pero resulta que también hay expresión de los receptores a orexinas, tanto el tipo 1 como el tipo 2, en astrocitos y en microglía. Entonces, ¿usted ha contemplado evaluar eso? Y ¿cuál sería el efecto a nivel conductual de la activación de estos receptores a orexinas? Pues mira, cuando uno los activa, porque inyecta las orexinas, pues depende del contexto, ¿no? Te digo, si están estresadas, no están estresadas. Por ejemplo, tenemos proyectos en donde sí restringimos a los animales y luego les damos el consumo de alcohol y vemos qué tanto consumen. Y nos están saliendo cositas muy bonitas, pero pues apenas son 2 o 3 experimentos que llevamos en ratas que no han sido modificadas, o sea, en ratas Wistar así, sin ningún problemita
traer un background genético ni nada. Y sí vimos un efecto muy importante, ¿no? Entonces, sí, en cuestión conductual, pues cuando tú activas los receptores de orexinas, depende del contexto. Si hay estrés, si no hay estrés. Se ha visto que cuando uno inyecta orexinas, incrementan los niveles, más bien bloqueas la depresión. Eso sí se ha visto todavía mucho más claro, ¿no? Que no necesitas, sí, bueno, por eso disminuye la depresión, ¿no? Cuando tú las inyectas, tiene un efecto antidepresivo, las orexinas. En cuestión de niveles, ¿no? En las células, y bueno, el receptor de 2, pues nosotros más que nada lo empezamos a medir, pues porque estos receptores juegan un papel muy importante en el reforzamiento, ¿no? Ya que son los autorreceptores de dopamina y son los que modulan su síntesis y liberación. Entonces, y ya con los experimentos previos de que había una interacción muy cercana, pues por eso fue más nuestra inquietud de ver, y bueno, ¿y qué pasa con los receptores de 2? Y con las células en cultivo, lo que nos interesa ver más son los efectos a nivel de plasticidad neuronal, morfológico. Nos falta analizar las vías de señalización, y si estas vías de señalización nos llevan también a alteraciones en la expresión de determinados genes que participan, claro, en todos estos procesos, ¿no? De neuroplasticidad. Claro, sería interesante realizar un cocultivo entre neuronas y astrocitos. Exactamente, sí, también lo tenemos contemplado, pero sí, estos de y queremos hacerlo en cultivos primarios, porque digo, las líneas celulares, pues nos dan información muy bonita y nos dicen más o menos por dónde ir y es mucho más fácil. Pero también queremos hacerlos en cultivos primarios, hacer cocultivos, porque pues sí, la glía juega un papel fundamental en la sobrevivencia de las neuronas, ¿no? Y ambos tienen, y los receptores pues sí están ahí, ¿no? Tanto en los astrocitos como en las neuronas. Gracias, doctora. De nada. Y, por favor, Alejandra. Doctora Marcela, muchísimas gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta y probablemente otra, que más bien es como comentario para ver si puedo entender algo. Justo un poquito lo que comentaba el doctor Rodolfo, que me llamó mucho la atención justo los efectos de la administración de orexinas en estas células que de alguna manera disminuían los efectos, los radicales libres, ¿no? Uh-huh. Pero esto es ante una administración aguda. Y no sé si tienen sus planes, o sea, sí entiendo que la intención es ver el efecto agudo, pero no sería interesante también ver el efecto de administración crónica y ver qué pasa con la administración de orexina en términos de que potencialmente pueda ser un fármaco, una manera de poder tratar a los pacientes con trastorno por uso de sustancias. Claro, sí, o sea, interesante sí es, y la verdad sí también tenemos esa inquietud de hacer los tratamientos crónicos, pero sí, es en un modelo que estamos utilizando de intermitente, no sé si se los escuchó, porque fíjate que pasa algo muy curioso en lo crónico como tal, a veces no se dan ya tanto los efectos, ¿no? El sistema llega como a adaptarse un poco, pero donde se ven efectos sumamente importantes es cuando la administración es intermitente. Y eso sí ya los estamos haciendo, ¿no? Intermitentes nos referimos a que en primera son animales jóvenes, les digo, en adolescencia es donde nos interesa profundizar, en donde simulamos el consumo por atracón de los adolescentes que se van los fines de semana, que empiezan 2 días seguidos y luego descansan y luego otra vez, ¿no? Entonces, este tipo de administración intermitente se le estamos dando a los animales, donde sí les damos una dosis pues más fuertecita de 3 gramos por kilogramos de peso, 2 días seguidos y luego descansan unos tantos y así, y medimos por un lado el consumo de alcohol, y entonces esperamos en estos animales poder ver efectos mayores, ¿no? Y que ya estamos haciendo también cortes de porque son 2 experimentos. Perdón, ¿los 3 gramos de qué son? De gramos de alcohol. Ah, 3, sí, es Entonces, fuerte.
Sí, son experimentos que ya están corriendo y de una parte ya la tenemos cortada porque estamos haciendo rebanadas del cerebro para también verlas en el microscopio y ver si se repite lo que vemos en líneas celulares en el tejido de estos animales, ¿no? Entonces, si queremos medir todo lo que es a nivel morfológico, pues las dendritas, las proyecciones y claro, la parte de moléculas de vías de señalización, ¿no? Que son las que regulan todo. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta o comentario, no sé exactamente qué es, pero bueno, en algún momento vi una gráfica de la curva del estrés propuesta por Yerkes y Dodson de la U invertida, que está asociada con la función cognitiva, ¿no? Pero también vi una propuesta de la doctora Goldman Rajic de que esta curva de Yerkes y Dodson se podía explicar por la actividad dopaminérgica. Y ahorita me pareció así fascinante ver que las orexinas modulan el sistema dopaminérgico y que probablemente también estén involucradas en esta curva. No sé si sean responsables, si es primero orexinas que dopamina o tal vez esa es mi pregunta, ¿no? ¿Quién modula a quién? Sí, pues fíjate que las dos se modulan, los dos sistemas se modulan, ¿no? Yo ahorita les presenté, pues claro, lo que más me conviene a mí en este momento, pero que es las orexinas modulan la transmisión dopaminérgica, pero también la transmisión dopaminérgica bloquea a las neuronas, modula las neuronas orexinérgicas, y esto lo han visto midiendo la inmunoreactividad de CFOS en estas células del hipotálamo cuando bloquean los receptores de dopamina, ¿no? Y también lo ven que las orexinas, también cuando las inyectas de manera intracerebroventricular, también incrementa la actividad motora, algo que también hace la dopamina, ¿no? Entonces, la dopamina también por su parte, los dos grupos, ¿no? Incrementa la actividad locomotora. Y cuando los pones juntos, pues también se ve un incremento. Pero cuando bloqueas el efecto de la orexina con los antagonistas de D2, se bloquea la actividad motora. Entonces, sí, hay una relación ahí que la verdad nadie todo el mundo como que le ha dado la vuelta y no se ha metido realmente a ver quién es quién, ¿no? O sea, quién empieza en determinadas conductas. Yo creo que eso ocurre, que dependiendo de la condición, quién modula primero a quién, ¿no? Y que sí, pues las orexinas también se han visto que en el aprendizaje, entonces sus efectos casi siempre son con estas curvas, ¿no? Porque en dosis bajas pueden llevarte a alguna alteración cerebral que te lleva a una enfermedad psiquiátrica como la depresión. Llega a un estado en el que la concentración es ideal, pero también si te sigues a veces, te lleva al estrés, ¿no? Pero también una condición, a veces concentraciones un poquito más altas, se ha visto que inducen neurogénesis en el hipotálamo. O sea, tiene muchas acciones muy interesantes para todos nosotros. Entonces, estos péptidos están involucrados de verdad en condiciones fisiológicas de aprendizaje y en condiciones patológicas de aprendizaje, como son las adicciones. Entonces, es una línea ahí muy delgada entre qué tanto o qué mucho de orexinas se necesita para entrar a un evento u a otro. Muchas gracias. Y el SP, el antagonista de los receptores orexinérgicos, ¿esos se administran sistémicos o fueron intracerebroventricular? Ay, perdón, eso se me olvidó. Fue directamente en el núcleo accumbens shell, pero también los llegamos a inyectar de manera intraperitoneal. Ya. ¿Y a las dosis que usan, algún efecto sobre el estado de alerta que se ve No. así conductualmente? No, los receptores, el que se ha visto más involucrado en todos estos procesos de regulación del estado de alerta son los receptores tipo 2 de orexinas, son los que están más metidos en toda esa parte del... El SP que usaron es selectivo para el 1. El 1, para el 1. Y también estamos empezando a hacer experimentos utilizando antagonistas tanto específicos del 2 como que le dan a los dos receptores, ¿no?
pero todavía no terminamos. Con esto de la pandemia nos atrasamos un chorro y todavía no podemos ponernos al día, pero sí, ya también hemos hecho esos experimentos en donde pues, queremos ver qué pasa, porque la orexina se une a los dos receptores con la misma afinidad, ¿no? Entonces, a veces nos vemos un efecto que no esperamos, pero decimos, ah, claro, está el otro receptor, ¿no? Que es el que puede estar participando, y casi los dos receptores se encuentran en las mismas regiones. Lo que puede variar un poquito es la cantidad de uno o de otro. Digo, porque en la clínica ya se están utilizando los inhibidores duales de los receptores para inducir sueño. Y no sé qué tan fácil, digo, porque no lo sé realmente, es conseguir la sal por los laboratorios que nos venden los fármacos para los estudios, que sea un inhibidor dual. ¿Sí hay? Sí, sí hay, y sí se pueden comprar fácilmente, con todas estas compañías donde compramos nuestros farmaquitos. Entonces ahí se pueden pedir muy bien, pero sí hay que checar con exactitud cuál es el que se quiere, porque hay unos que sí tienen pues efectos en donde pues no te los recomiendan de plano probarlos, porque los animales o se quedan dormidos y ya no hacen gran cosa, o tienen efectos secundarios muy fuertes, ¿no? Principalmente cuando se empieza a manipular todo lo que es relacionado al receptor 2. Sí tiene, por eso es que todavía no se tiene un fármaco ideal para estos problemas de insomnio, ¿no? Porque sí, tienen efectos adversos fuertes. Bueno, muy bien. No sé si haya más comentarios o preguntas. Y si no, pues ya la vamos a tener que dejar ir, doctora, porque si no, le seguimos preguntando y todo esto. Pero estamos muy agradecidos de que haya aceptado participar con nosotros. De todas maneras, anuncio que esta presentación con el tiempo adecuado se presentará también por YouTube para que la puedan seguir consultando y puedan, pues, no sé, tal vez repasar información, ¿verdad? Porque con todo, pues siempre la información o la manera de dar una plática siempre es un poquito más rápida de lo que a veces procesamos, ¿no? Entonces, verla, detenerla, analizarla, aprender de ella, por eso es la ventaja que nosotros ofrecemos de que esté grabada y esté accesible por medio de YouTube. Así que, doctora, pues muchísimas gracias también por haber aceptado que la grabemos y la subamos a YouTube, porque de esta manera la gente puede ir viendo con detenimiento, pues algunas cosas que le hayan quedado, pues no sé, tal vez un poquito mal entendidas o algo. Yo mismo la veré de nuevo porque quiero saber algunas cosas si las entendí adecuadamente. Pero entonces, muchísimas gracias. No sé, Alejandra, ¿algo que decir? Pues nada más agradecerle mucho, doctora. Estuvo No, a ustedes. fantástica la presentación y pues ya le haremos llegar su constancia también. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues sí, yo sé que de repente es mucha información que procesar, pero las orexinas de verdad que son muy interesantes. Claro que sí. Claro que sí. Definitivamente, Gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.